Si no tengo recursos, ¿qué puedo dar? Esto está en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 13, el ítems 5 y 6. Hay un resumen extraído de dos citas evangélicas de Marcos y Lucas que yo voy a compartir con ustedes. Pero para empezar, parece ser que por tiempos de Jesús en la prédica, en los momentos en que él predicaba, esa prédica que, como seguramente la gran mayoría de ustedes conocen, duró alrededor de 3 años, en las sinagogas o en los templos religiosos de aquel entonces existían como una especie de cajas de ofrendas, cajas de bronce con formas de trompetas, con una boca abierta arriba, en donde aquellos que participaban de los cultos religiosos de entonces dejaban su ofrenda. Entonces pasaban y delante de cada una de esas cajas de bronce había una señal a que iba destinado todo aquello que se recaudaba: leña, incienso, materiales, comida, alimento, en fin. Se dice que eran 13 las cajas que había en cada una de las entradas de los templos, en donde las personas pasaban y depositaban sus monedas, que al ser de bronce y al caer la moneda dentro, podían escuchar cuánto se depositaba por el ruido que hacía la moneda al caer, y cuanto más ruido, no solo más cantidad, sino que más peso. Entonces eran monedas más grandes. Por eso entonces aparece esta historia narrada en los evangelios de Lucas y de Marcos, en el que Jesús aprovecha la oportunidad cuando llega esta viuda pobre y deja sus 2 monedas en estas vasijas o estas cajas de metal de bronce que yo les encuentro. Y aprovecha este momento para decir: esto es muy valioso, lo que ha dado esta persona tiene un valor incalculable, porque hasta el momento, según él venía observando, todos han dado aquello que les sobraba. Sin embargo, aparece esta viuda pobre y deja exclusivamente aquello que tiene. Dice que esas monedas, ese cuadrante, equivalían en algún punto a apenas centavos de un denario. Centavos de un denario. Sin embargo, Jesús destaca este hecho, según narran los evangelios de Marcos y Lucas, como un hecho sobresaliente, y aprovecha la oportunidad para mostrarle a sus discípulos que el punto central de esta actitud estaba en lo que la mujer estaba dando y no en la cantidad de lo que la mujer estaba dando, porque de haber sido así, naturalmente hubiese significado muy poco, si es desde el punto de vista de la cantidad y no de la calidad. Esto ha traído un montón de reflexiones a lo largo de esto, un montón de reflexiones. Naturalmente nosotros nos vamos a ver esto a la luz de la ciencia espírita. Y cuando decimos una viuda pobre, no es que todas las viudas reflejan esa característica. Es una imagen, si ustedes quieren, muy simbólica. De hecho, hay viudas hoy en día que no son tan pobres. Pero esta era el caso de una viuda pobre, que deja entonces esas 2 monedas que, como decimos, equivalían apenas a centavos de denario, que era la moneda corriente de aquel entonces. Y nosotros se nos ocurrió, a partir de este pasaje evangélico o estas citas de Marcos y Lucas, reflexionar naturalmente esta enseñanza a la luz de la enseñanza espírita. Y vamos a ver si hacemos tiempo, vamos a hacer un poco de análisis y de relación con la ley de causas y efectos. ¿Sí me daría? Bueno, la viuda pobre es una historia manipulada para pedir dinero. Parece ser que esta cuestión del diezmo ya viene del Viejo Testamento. Hay exposiciones en el Levítico que cuentan que los religiosos o las personas de aquel momento tenían la obligación de dar el 10% de lo que tenían como ganancias. Tenían la obligación de donar al templo para las actividades que desarrollaba el 10% de las ganancias que ellos tenían. Muchos han usado esta práctica, y a pesar de que figura en el Viejo Testamento y aseguran que en ningún lado está aceptado en el Nuevo Testamento, sino que está en la ley de Moisés, pero no en el Nuevo Testamento, algunos aprovecharon esta oportunidad para decir, por ejemplo, si en el Viejo Testamento, con mucho menos recursos, eran capaces de dar el 10%, ¿cuánto más ahora que tienen mucho más recursos?
no estamos haciendo una crítica a ninguna de las religiones que toman el diezmo aún como una característica de recaudación. Pero parece ser que la historia viene desde aquel entonces y aseguran algunos que antes esta práctica ya era habitual, pero que queda de algún modo legislada con la ley de Moisés. Bien, nosotros vamos a ver otro punto de vista de todo esto y vamos a plantearnos algunos interrogantes para compartir con ustedes. ¿Por qué valoró Jesús el óvulo de la viuda? Naturalmente, lo que él trata de destacar es que esta mujer, a pesar de sus escasos recursos, estaba dando de sí todo aquello que tenía. Pero la idea naturalmente va mucho más allá de esa cuestión económica. Es como decir, pareciera ser que Jesús nos está pidiendo que demos todo lo que tenemos. Y podemos seguir ahondando en esto. Todo lo que tenemos y parte de lo que somos. Pero el todo lo que tenemos no está referido a esta cuestión, sino que estamos hablando de un fuerte símbolo que ha caracterizado la historia y que ha servido a algunos para recaudar. Naturalmente, como vimos en la primera de las reflexiones. Cuando Jesús nos plantea esto, nos dice, esta mujer ha dado todo lo que tiene. Ese es el valor de lo que esto significa. No importa la cantidad, importa la calidad de lo que esta mujer viene dando. Y aparece otra reflexión que podemos compartir con ustedes. Aquel que se haya incapaz de ayudar al prójimo con lo poco que tiene, lo haría si tuviera mucho. Seguramente todos ustedes conocen muchas personas que naturalmente manifiestan esto. Si yo tuviera para dar, daría. El día que tenga, ese día voy a dar. Y la pregunta que nos hacemos es necesario esperar a tener? ¿O alcanza como con el óvulo de la viuda? El óvulo es la dádiva, es como la donación. ¿O alcanza con la donación de lo que pueda para ayudar? ¿No será que esto, esperar a tener, aparece como una excusa para no dar? ¿Y qué nos sucede cuando no damos? Cuando no damos, ¿solo perjudicamos a aquel que pudiendo recibir no recibe? ¿O también por la bendita ley de causas y efectos nos estamos perjudicando nosotros? Son interrogantes que nos permitimos plantear a la luz de la enseñanza espírita, naturalmente ahondando sobre esta reflexión del óvulo de la viuda. Y seguimos con los interrogantes. Solo con dinero, este es el que más me gusta, les confieso. Miren, solo con dinero podemos ayudar al prójimo. Solo con dinero. ¿No será que volvemos otra vez a excusarnos? Porque si nosotros creyéramos que solo con dinero podemos ayudar al prójimo, el mundo estalla en pedazos. Porque naturalmente la mayoría de los bienes, de los recursos del mundo están alrededor del 10% de los habitantes del planeta. Si a la sazón el 10% de estos habitantes gustan un poco de compartir lo que tienen, el mundo está en pedazos. No hay que repartir. Está todo repartido, pero entre un 10%. Y dentro de ese 10%, un porcentaje aún menor que tiene todo el poder y todos los bienes y la riqueza del planeta. Todo, en un 10% del planeta. Bien, entonces, si no es solo con dinero, ¿de qué manera podemos ayudar? Y de todas las maneras posibles. Todo aquello que se nos ocurra, todos tenemos algo para dar. Absolutamente algo para dar. Y miren, si fuera el peor de los casos, estuviéramos en la peor de las circunstancias y no tuviéramos absolutamente nada, pero nada, la mayor de las indigencias, nada, nada que nos sobre, nada. Imaginemos que nuestra vida es una deuda constante, que no tenemos nada, que todo aquello que podemos conseguir enseguida se nos esfuma porque no tenemos nada. Imaginemos ese cuadro de situación. Tenemos los oídos, tenemos la boca para hablar, los ojos para ver, pero los oídos, hay tanta gente necesitando ser escuchada, tanta gente. Tenemos miles de formas
de ser útil a otros sin necesidad, naturalmente, de esperar tener dinero para esto. Esto tiene una vinculación preciosa que nosotros nos gustaría compartir con ustedes y que tiene que ver con la ley de causas y efectos. Una parte de esta ley de causas y efectos, libro que recomendamos que lean, si son gustosos de hablar en este tema, el libro se llama Acción y Reacción, está psicografiado por Francisco Cándido Xavier y dictado por el espíritu Andrés Luis y otros colaboradores, otros espíritus que colaboran. En el capítulo 7 de esta obra, que es Acción y Reacción, toda la obra dedicada a esta ley extraordinaria, en el capítulo 7 hay diálogos que son imperdibles. Al punto tal que el instructor se anima a definir esta ley de causas y efectos y dice: es la cuenta del destino creada por nosotros mismos. Miren cuánta relación encontramos en el pasaje del óvulo de la viuda y en la cuenta del destino creado por nosotros mismos. Es decir, esa cuenta del destino que esta mujer, dando apenas esas 2 monedas que tenía, se estaba engrosando en su favor, naturalmente. Una viuda que a la sazón, Jesús dice, nunca habló con ella, nunca se supo el nombre de quien se trataba, era una mujer que pasaba y en esas vasijas de bronce que yo les cuento dejó sus 2 monedas, lo que permitió observarla con Jesús y todo este diálogo que nace después que la historia conoce. Si la ley de causas y efectos es esa cuenta del destino creada por nosotros mismos, va de suyo que naturalmente con esto que vamos haciendo vamos creando esa cuenta del destino, es decir, eso que vamos almacenando para el futuro. Pareciera ser que dando estamos guardando. Miren qué paradoja. ¿Se entiende? Cuanto más demos, más tendremos, en función de esta cuenta del destino creada por nosotros mismos. Si nosotros somos capaces de dar a semejanza de la viuda aquello que tenemos, vamos creando a partir del dar un futuro tener en este plano o en el plano de las almas donde nos encontremos. Pero es dando de esta manera. Y en este pasaje precioso de esta obra que les recomendamos, va un poco más allá el autor, y dice: y si nosotros quisiéramos definir el bien y el mal, y el instructor da 2 definiciones que los invito a que la lean y que se deleiten cuando lo hagan. Es una obra preciosa, toda la obra, pero el capítulo 7 es extraordinario. Naturalmente, lean toda la obra. Había unos alumnos hace algún tiempo en nuestra casa, en los cursos, que iban al capítulo 7, directamente al capítulo 7. ¿Para qué vamos a perder tiempo? No, fuimos al capítulo 7. No, toda la obra es preciosa. Toda la obra es extraordinaria. Pero en el capítulo 7 hay una definición entre el bien y el mal que nos pareció extraordinaria compartir con ustedes, que naturalmente tiene muchísima relación con este pasaje evangélico del óvulo de la viuda. Entonces le pregunta: ¿qué es el bien y el mal? Y le dice el instructor, otro espíritu de un rango superior desde lo moral, respecto a Andrés Luis y al amigo que lo acompañaba, le dice: el bien es todo aquello que nos acerca a Dios, es todo aquello que nos hace actuar en favor del prójimo. Y el mal, y parece ser que el mal se traduce en esa tonta vanidad de esperar el bien solo para nosotros mismos. Ese vacío pedido que hacemos, pero solo en nuestro propio beneficio, en donde el orgullo, la insensatez y el egoísmo nos hacen ver solo aquello que nosotros necesitamos. Cuanto más estemos pidiendo en favor nuestro, olvidándonos de aquel otro que necesita, esa cuenta del destino creada por nosotros mismos tendrá cada vez menos. Pero no menos desde lo material, como trata de realizarse esta obra para usarla como un elemento de recaudar. Menos de aquellos bienes que no son materiales, pero que tienen que ver con el accionar, para aquellos que nosotros seamos capaces de conquistar a través de este dar
aquello que mejor tenemos. Y para dar aquello que mejor tenemos, de ningún modo es necesario disponer grandes sumas de dinero. De ningún modo. Es más, si esperamos tener grandes sumas de dinero para empezar a dar, nunca tendremos lo suficiente. El sentido hedonista del ser humano lo hace pensar, lo hace ver que cuanto más tiene, más quiere. Cuanto más se dispone, más insatisfacción se siente. Porque todo lo que se tiene resulta ser poco en función de lo que se desea. Un sentido netamente hedonista. Si nosotros no esperamos esto, tendremos la capacidad de dar, a pesar de que tengamos poco para dar. ¿Se entendió? Este es el mensaje que nosotros queríamos compartir con ustedes, de este pasaje precioso del Evangelio, en el que Marcos y Lucas nos citan este obolo de la viuda. Y para finalizar, para finalizar yo quería compartir con ustedes una breve historia que ya la hemos comentado alguna vez, pero me parecía atinada para cerrar esta tarde de hoy. Parece ser que Augusto no estaba muy conforme con Jesús. No se sentía conforme, no se sentía atendido. Visitaba regularmente el templo al que él asistía, pero según decía Augusto, Jesús no lo escuchaba. Tanto lo pensó, tanto lo meditó, que un día, en esta insensatez que caracteriza el mal, se animó a preguntarle, inclusive a quejarse con Jesús. Y la queja fue más o menos en estos términos: siempre te visito, siempre vengo acá, en el horario que han establecido no falto nunca, siempre estoy. Sin embargo, no me visitas. En mi casa no me visitas. Es que, ¿será que solo atiendes en los templos? ¿Por qué no me visitas? Yo te necesito en casa. ¿Es posible que vengas a visitarme? Y en el momento de más profunda reflexión, Augusto siente una voz no sonora, pero muy potente, que le dice: iré. Esta noche iré. Convencido con lo que había escuchado, se prepara en su casa. Y para agasajar a Jesús, reúne el mejor de los platos, el mejor de los manjares. Limpia su casa como nunca, sus pisos estaban relucientes, las luces lo iluminaban todo. Y una vez que tenía todo dispuesto, se dispuso a esperar a Jesús. La voz en lo íntimo le decía: iré, esta noche iré a tu casa. Mientras esperaba a Jesús, golpean la puerta. Un niño indefenso, desvalido, aquellos que la suerte les parece esquiva, y le dice: Augusto, de esta fruta que está en la mesa, ¿podrás darme algo de esta fruta que está en la mesa? No puedo. Esto es para agasajar a Jesús, no puedo. No puedo darte nada de esto, no puedo. No corresponde que yo te dé esto, esto es para Jesús. Se siente a esperar. Vuelven a golpear la puerta. Y un mendigo que, luego de caminar mucho por tierras barrosas, ese barro rojizo que se queda pegado a las suelas, que delata nuestros pasos, ensuciaba sus pisos relucientes. Augusto, de esta comida, ¿algo podrá hacer para mí? No puedo. Esta comida es para Jesús. Él me prometió que esta noche vendría. Me dijo en estos términos: iré a tu casa, y lo estoy esperando. No puedo. Por tercera vez,
golpea la puerta de Augusto. Esta vez una anciana, caminando apenas apoyada en un bastón, que vio un zaguán iluminado y como hacía mucho tiempo no veía la luz, por diferentes razones, se sintió atraída por la luz y el aroma que salía de esa casa, y lo reconoció. Augusto era alguien que ella conocía de pequeño. Augusto, ¿es tu casa? Sí, sí. Augusto, yo podré permanecer en este zaguán un ratito. ¿Sabés? La luz me atrapa la luz. Hace tanto que no veo luz así. Debo vivir oscura permanentemente porque no puedo salir a la calle, miedo, temor. Me siento inhabilitada, imposibilitada. Yo me puedo quedar en tu casa. ¿Te acordás, Augusto, de mí? Yo cuidaba de vos cuando eras chico. No puedo. El zaguán debe estar libre. No puedo. Hoy vendrá Jesús. Es más, está por venir Jesús. No puedo. Pasaron las horas, naturalmente. Pasó la hora de la cena. Se hizo más tarde. El sueño venció a Augusto y cayó dormido. Y a la mañana siguiente se presentó otra vez en el templo. Prometiste que irías, dijo Jesús. Parecía que la mirada del crucificado penetraba en forma constante, permanente, profunda en el íntimo de su ser. Y él esperaba esa voz. Augusto quería escucharlo, quería saber las razones. ¿Por qué no había cumplido con aquella promesa de estar con él en la cena que él me había preparado? Dijiste que estarías conmigo. Tenía todo dispuesto, ¿sabes? Y no viniste. Y no estuviste. ¿Por qué no viniste? Y la misma voz que en lo profundo le había dicho, esta noche iré, esa misma voz, con la misma claridad, con la misma nitidez, se refirió a Augusto en estos términos. 3 veces golpeé la puerta de tu casa. Ninguna de las 3 veces me atendiste. El logro de la vida. Muchísimas gracias a todos y les deseo que tengamos una jornada en paz.